Bien, oramos, hermanos, oramos y que Dios nos guíe. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro para estudiar la palabra de Dios. Rogamos tu bendición, tu guía, que ilumines nuestras mentes, que apreciemos cada vez más lo que nos revelas en los libros proféticos, apocalípticos, como Daniel y Apocalipsis, para que entendamos tus planes y especialmente aquello que se relaciona con nuestros días. Cómo podemos entender correctamente lo que has señalado a fin de que, como dice Daniel 12:10, los entendidos comprenderán. De modo que caminamos confiados, guiados por el Espíritu Santo, y en esta ocasión, al estudiar la última parte de Daniel 4, rogamos que estés con nosotros, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, como de costumbre, recordemos que tendremos aproximadamente una hora para la discusión y luego de ello tendremos los minutos restantes, media hora, 40, 45 minutos, lo que queramos, para discutir especialmente ese tema de Daniel 4. Y si hay otros asuntos relativos a Daniel, también podemos traerlo, ¿no? Así que comencemos, pues. Luego que Daniel escucha la presentación que le trae el rey Nabucodonosor, él va a tener que meditar profundamente en lo que ha escuchado, esto es, que caería y 7 tiempos pasarían sobre él. No se dice años, pero 7 tiempos es preocupante. Lo cierto es que a partir de acá leemos breves comentarios de la hermana White. Uno es el que aparece acá, Profetas y Reyes, página 380. Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta Daniel fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. El juicio de Dios se demoró durante meses. Recordemos que fue un año. Pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, y esa es una lección para nosotros, hermanos, cuando sea que escuchemos un sermón o tengamos una lectura o alguna circunstancia, hasta puede ser música, que nos lleva a la reflexión y sabemos o sentimos que tenemos que proceder al arrepentimiento, no dejarlo pasar. Porque como dice acá, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño. Y entonces se burló de sus temores anteriores. Y eso puede pasar con nosotros también. Inmediatamente cuando sentimos la influencia divina por alguna providencia, como dije, puede ser un sermón, lo que fuera, inmediatamente buscar la guía de Dios para que no perdamos confianza en esa impresión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Sigue Elena White. Un año después de haber recibido la advertencia, Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor. Entonces, hablando de las construcciones de Nabucodonosor, que son muchas, se han descubierto, traigo este pequeño comentario que es fácil de obtener. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo y fueron construidos en el siglo VI, es decir, en los 500, durante el reinado de Nabucodonosor. Él murió en el 562 a.C., en la ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates. Esto es la Mesopotamia. Se considera que sus diseños y construcciones se iniciaron en el 605, apenas toma posesión del gobierno en ese año. Por orden del rey Nabucodonosor II, que es el nombre que se le da a él. Hubo uno anterior, pero este es el más importante, como una demostración de amor hacia su esposa Amitis, hija del rey Siajares I del imperio Medo. Recordemos que ambos imperios, el Medo y el babilónico, se unieron para atacar a Siria. En el 612 cae Nínive en Asiria y entonces ambos se llevan el mérito. El padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, y el rey de Media. Y entonces Siajares I es un descendiente de este rey. Aquí miramos estas construcciones, pero un interesante comentario que vamos a leer ahora, ¿no? Esto está recogido de una tablilla que está en el Museo Británico. Yo, dice Nabucodonosor, he hecho a Babilonia, la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, más destacada que antes, y he impulsado su reconstrucción.
He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido jamás lo que yo he construido magníficamente para Marduk, que es el dios principal, el dios cabecera de Babilonia. Fomenté al máximo la habilitación de la Esagila, que era el gran templo de Marduk. Y el Etemenanki es otra construcción, que es el famoso Sigurat, que es la torre escalonada, que se cree que así fue como fue construida la Torre de Babel. Y la renovación de Babilonia, más de lo que se había hecho antes. Todas mis obras valiosas, el embellecimiento de los santuarios de los grandes dioses que yo emprendí, más que mis antepasados reales, yo escribí en un documento y puse por escrito para las generaciones venideras. Todos mis hechos que yo he escrito en este documento leerán aquellos que sepan leer y recordarán la gloria de los grandes dioses. Sea largo el camino de mi vida, me regocije yo en mi simiente, gobierne mi simiente o descendencia sobre los pueblos de cabeza negra, es el nombre que le daba a los pueblos vecinos, para toda la eternidad, y la mención de mi nombre sea proclamado para bien en todos los tiempos futuros. Esto está en una inscripción del Museo de Berlín, en el comentario bíblico, tomo 4 en español. Ahí está la página también. Si alguien lo quiere buscar, ese es un documento publicado y muestra entonces las construcciones que hacía Nabucodonosor. Entonces, ahora sí es más fácil entender lo que sigue del texto bíblico. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Quiero, hermanos, hacer una reflexión de este texto que está acá, leyendo a la vez Hechos capítulo 12. Y lo que cierto hermano publicó en las redes, alguno puede coincidir o no, respecto del castigo que Dios impuso al rey Agripa. Se llama Agripa I, el padre de Agripa II, el que enfrentó a Pablo en Hechos 26 con su hermana Berenice. Este Agripa I, recordemos, fue el que decapitó a Jacobo Zebedeo. Al final muere. Sin embargo, el hermano que publica el material menciona como que la ira de Dios le cayó encima, como venganza, y usa la palabra venganza. La pregunta es eso? ¿Así es nuestro Dios? Es cierto, Agripa I mató a Jacobo Zebedeo, gran valor, su pérdida, en lo que a mí respecta, es invaluable, porque él estuvo entre los 3 íntimos de Jesús, vio muchas cosas, escuchó muchas cosas. Recordémonos que Pedro y Juan, los otros 2, ellos escribieron. Y qué lindo hubiera sido haber tenido a Jacobo Zebedeo también, como testigo presencial, y escrituras, cartas, libros que él hubiera escrito. Y no, se perdió todo. Y sin embargo, el asesino de Jacobo Zebedeo murió. La pregunta es, ¿será por venganza porque le mataron a su siervo? Yo invito, hermanos, a que abramos el texto y conozcamos mejor a nuestro Dios en Hechos capítulo 12. Dice desde el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto fue en el año 44 de la era cristiana, porque es la fecha en que ponen los estudiosos cuando murió Herodes Agripa I. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y recordemos luego los eventos, cómo lo quería matar a Pedro, pero tenía que soportar la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura una semana, al cabo de la cual lo sacaría para agradar a los judíos, matarlo también. Y recordamos la liberación milagrosa de Pedro. Pero vamos ahora al versículo 20. En el versículo 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y los siguientes versículos leemos también. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y entonces lo que viene ahora es muy similar a la experiencia de Nabucodonosor de alabarse o recibir alabanza en este caso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Josefo, cuando cuenta este hecho, menciona lo mismo, solamente que él dice que duró días en morir, pero murió miserablemente. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿fue venganza por lo que le hizo Jacobo o fue porque se exaltó a sí mismo? Por eso, hermanos, al leer otra vez esta cita del texto, que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y esta es una tremenda lección, primeramente para nosotros, hermanos, que siempre nos mantengamos humildes, siempre, ¿no? Especialmente aquellos que van obteniendo logros, avances materiales muchas veces, desde dinero u otros hechos. Y cuanto más la gente que está en el poder, como en ambos casos, Herodes Agripa y ahora Nabucodonosor, que también si no se cuidan de la soberbia, y ustedes saben a quién me refiero en los tiempos modernos, creo que no hay un personaje más excéntrico, más ególatra, más orgulloso y soberbio. Creo que le anda, no sé si parejo con Nabucodonosor o le ganó, no sé. Pero ustedes saben a quién me refiero. Y que también la sentencia pende sobre su cabeza. Y esto contra lo que dicen algunos religiosos, pastores evangélicos, que lo señalan como el nuevo Mesías. Hasta un judío menciona que es el nuevo Mesías. Hermanos, un rabino, ¿qué contraste con lo que la palabra de Dios nos enseña? Por eso nuestro genuino Mesías, que es Cristo, cuán humilde que fue. Y esa es la lección que nos deja cada uno de nosotros. Mantengámonos humildes, bajo perfil. Dios va a usar a esa gente, que serán los 144,000 en el gran momento, el gran conflicto de los siglos. Pero tienen que ser humildes y aún más pacientes, cuenta Apocalipsis 14:12. Gente de bajo perfil, muy humildes, e incluso iletrados, para que Dios los use. Pero el que es soberbio, hermanos, orgulloso, ególatra, narcisista, etcétera, como lo fue Nabucodonosor y como lo es actualmente este mentado señor excéntrico conocido mundialmente. Ustedes ven que con frecuencia omito el nombre, ustedes ya lo dicen, pero así este video no se corta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo. Ustedes notan atrás, aparece una estatua, muy posiblemente sea la estatua de Marduk, porque hay un registro que ahora vamos a leer, donde mientras estaba perdiendo la conciencia, ora a los dioses que lo sanen. Eso aparece en una tablilla que en un ratito más ya la vamos a mirar. Hermanos, no hay manera hasta que el hombre muerda polvo. Y esta es una lección que miraremos al final de este material, ¿no? Alguien que similar a Nabucodonosor, que le pasó algo parecido. Y entonces se encuentra la salvación. Aquí tenemos una tablilla cuneiforme. Cuneiforme significa cuña. La escritura está hecha en forma de cuñas, ¿no?
El número es BM 34113, uno la puede buscar en internet si quiere, ahí encuentra. Y entonces, esta es la pequeña historia, una tablilla muy fragmentaria, descubierta en Irak en la década de 1880 por este señor que hizo varios descubrimientos. Este fue un arqueólogo, Hormuz Rassam, traducida y publicada por el profesor Albert Kirk en 1975. Noten, casi pasan 100 años entre que se encuentra la tablilla y luego el arte de descifrarla, que lleva su tiempo por expertos que estudian la manera de el lenguaje que había en la antigüedad, ¿no? Una tablilla muy importante se llama la tablilla de Beistún. Cuando tengamos que estudiar más adelante lo que pasó con Daniel capítulo 11, ahí va a aparecer algo interesante, que es una tablilla que tiene 3 lenguajes, la piedra de Rosetta se llama, 3 lenguajes, y gracias a eso ya se pudo establecer cómo interpretar los textos antiguos. Muy, muy, muy bonito para quienes se dedican a este arte, de una ciencia, ¿no? Traducir los textos antiguos para traer luz al presente. Y en nuestro caso, confirmar las historias de la Biblia. Acá pues tenemos la traducción, muy interesante, hermanos, de esta tablilla. Las líneas más significativas, como están entrecortadas, entonces, felizmente lo que se puede rescatar es esto que tenemos acá. Nabucodonosor, es decir, el nabo está cortado. Lo que sigue es Codonosor consideró. Esa es la línea número 1. La línea número 2, o 3. Su vida parecía no tener valor para él. La línea 5. Y el babilonio da malos consejos a Amel Marduk, que era el hijo. Entonces, algo pasó por lo cual ya no gobierna Nabucodonosor, sino que está gobernando el hijo. Acerca de este Amel Marduk, que la Biblia le llama Evil Merodach, es el mismo personaje. Y aquí están los años de gobierno. Cuando muere Nabucodonosor en el 562, apenas gobierna 2 años, ¿sí? Y ya luego lo quitan. Entonces, invito a que leamos 2 textos, Segundo de Reyes, capítulo 25, 27, ahí aparece ya el nombre de este señor, el hijo de Nabucodonosor, y también el otro texto. Aconteció los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Y Joaquín es el año 597, ¿no? Así que sumemos los 37 años que ahí se menciona. Va a dar justamente el 560, que es el año en que Evil Merodach ya termina. En el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín. Joaquín era el hijo de Joacim, sobrino de Sedequías, el último rey de Jerusalén cuando vino Nabucodonosor. Así que este Joaquín la pasó bien, felizmente, porque el texto dice, él libertó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Ella le dio de comer y todo lo demás. Evil Merodach o Amel Marduk fue benigno con este rey que apenas gobernó 3 meses. En Jeremías 52:31 también se nos cuenta más sobre este personaje. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, no, es el mismo texto, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Mismo texto. Bien, volvemos otra vez a las líneas de la tablilla. En la línea 6 dice, luego da una orden completamente diferente. 7. Él no presta atención a las palabras de sus labios. 11. Él no muestra amor al hijo ni la hija. Noten, ya está reflejando, eso aparece en un registro, ¿no? Mostrando ya la locura que tiene o que está teniendo Nabucodonosor durante esos 7 años. No existen ni familia ni clan. 14. Su atención no estaba dirigida a promover el bienestar del templo de Sagila y Babilonia. Noten que esto se produce después de la otra lectura que tuvimos de cuando promovió la Esagila. Recuerdan que dijimos que era el templo de Marduk. Ahora no lo está promoviendo. ¿Por qué? Se le produjo una parálisis en su mente, en su cuerpo, para descuidar las construcciones. En cuanto al tesoro de Sagila y Babilonia, el tesoro del templo, y el aseguramiento de sus cimientos, también
No se sabe qué dice después, pero se supone que es un descuido. Oró al Señor de señores, alzó sus manos en súplica. ¿Quién será el Señor de señores? Lo dice el siguiente, la última línea. Él llora amargamente a Marduk, el gran Dios. Hermano, fue terrible en esos 7 años que se aferró a su Dios, al que le era familiar a él, a Marduk. Hasta que, viendo que esto no mejoraba, no se curaba, ya casi al final del periodo, cuando tiene un poco de conciencia, allí recuerda al Dios de Daniel. Déjenme, hermanos, contar una experiencia que pudo haber pasado con Nabucodonosor. No sabemos, pero yo sí la presencié con la joven a la cual di estudios bíblicos en el año 1993, Miriam, 19 años, la jovencita, que tenía todos los síntomas de posesión demoníaca. Tuve 2 meses intensos de estudio bíblico, tanto que la conferencia, mis empleadores en ese tiempo me dieron el trabajo porque la muchacha vivía cerca de mi casa y ella se había desatado en una conferencia que dio Alejandro Bullón, multitudinaria, y allí fue cuando se manifestó la primera vez ante el público, pero ya era conocida por la gente, los parientes, amigos de ella, y yo también unas pocas semanas antes. Y entonces en los estudios bíblicos era tremendo, cómo perdía el control, me atacó 2 veces, horrible, horrible, ¿no? Pero hubo una parte en la que, faltando poco para su bautismo, el plan mío era que tuviera 2 meses intensos de estudio bíblico, al cabo de lo cual se bautizaba, y era mi apuesta. Si con eso no se curaba, porque había hermanos que me decían, uno en particular, un anciano que hoy es pastor en Argentina, me decía, ¿qué le pasa a usted, pastor, que usted le da estudios bíblicos y esto es recurrente? Usted le da un estudio, ella se recupera por esos días y usted va la siguiente vez y ya está enfermo otra vez. Y era verdad, yo me sentí incómodo, le dije, mira hermano, no sé qué decirte, mi última apuesta es que ella se bautice, y si sigue igual, no sé, se me queman todos los papeles. Esa fue la respuesta que le di. Y efectivamente, hermanos, cuando faltaba poco para su bautismo, yo recuerdo esto, que estudiando la Biblia se me cae redonda al suelo y con la mano enferma, ella solía enfermarse en medio cuerpo, se aprieta el cuello para ahorcarse y con la otra mano sana trata de liberarse, estaba en esta posición. Y los que estaban alrededor de mí me decían, pastor, intervenga, libérala, sácala que se va a ahogar. Yo ya había aprendido la lección de no tocar a una persona en esas condiciones, era solamente hablarle, pero no tocar. Le dije, esto es más fuerte que yo no lo puedo hacer, Dios solamente lo puede solucionar. Y así estuvo ella asfixiándose, y en un momento que se ahogaba, yo vi cómo la mano cayó pesada contra, ella estaba acostada, contra el suelo, y luego tomó la bocanada de aire, bien profunda, y comenzó a respirar. Ahí yo sentí que ya la podía tocar, que estaba liberada. Entonces le hablé, Miriam, ¿me estás escuchando? Y asentía, pero no podía hablar todavía, respiraba ella. Entonces le dije a los que me acompañaban, ayúdenme, vamos a acomodarla, a sentarla en el suelo contra la pared. Y ahí le estoy hablando. Y ahí recuerdo, hermanos, algo que me hace acordar a Nabucodonosor, que ella decía, pastor, yo lo vi, cómo me ahorcaba, me quería matar. Y yo, con toda mi fuerza, entonces ahí vi lo de la otra mano sana, ¿no? Lo empujaba. Y no había manera, me iba a ahorcar. Y entonces ahí clamé a Dios, Señor, ayúdame, me muero. Y entonces una voz aparece detrás de esa cosa enmarañada, negra, que estaba sobre el cuerpo de ella, y que le decía, Miriam, cálmate, esto ya va a terminar. Esa voz, que yo entendí una voz angélica. Y luego de eso, él fue empujado y se trepó a los techos y comenzó a maldecir. Dijo toda suerte de malas palabras y dijo además, no voy a permitir que tú te bautices. Eso fue lo que dijo y se fue. Entonces ahí ya cuando me contó así, ya entre todo, pues que la aventaban, le echaban aire, la acomodaban, en fin, amorosos los hermanos que estaban alrededor. Y ahí, hermanos, veo ese hilo de conciencia que hay allá en el fondo, allá en el fondo de nuestra conciencia, ¿no? Donde uno clama. La hermana White cuenta esto también en El Deseado, acerca de la posesión demoníaca, cuando claman adentro y no pueden por sus propias fuerzas, porque hay algo superior a ellos
que los controla, pero adentro en la conciencia están clamando. Y ese es el caso de Nabucodonosor. Cuando confiaba en su Dios en el primer tiempo, Marduk, que le ayuden, no había caso, no había caso. Estaba sometido, hasta que al final, hermanos, le clama al verdadero Dios, al Dios de Daniel. Y ahí es cuando, como dice el texto, ahí reconoció y Dios lo va a sanar. ¿Sí? Qué importante. Una lección que aprendí con el caso de esta Miriam fue que lo que era salvarse con sus propias fuerzas. Ella empujaba con su mano y no, era más fuerte. Y así se defendía, hasta que en su mente ahí se acordó del Señor y clamó al Señor en la desesperación. Y esa fue una lección para mí, para quienes escuchan, que a veces con todas nuestras propias fuerzas luchamos para sacarnos el problema y no podemos, hasta que le clamamos a Dios, pero realmente, porque no hay más salida que la de Dios. Ahí Dios ya puede intervenir. ¿No? Qué interesante recordar estas historias y verlo. En mi caso lo veo muy plasmado en el caso de Nabucodonosor. Amén. Amén. El texto sigue, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esto está en internet que dice, ni la enfermedad ni el interregno que debió haber causado están registrados en los anales babilónicos. Sin embargo, hay una ausencia de actos gubernamentales durante estos años, justamente los 7 años que conocemos, en donde, con razón, hermanos, si Nabucodonosor publicaba aquellas hazañas, victorias, en fin, para darse gloria, típico mundano carnal, ¿no? Pero cuando pasó esto, más bien se prefirió guardar silencio, no escribir nada. ¿Sí? Entre el año 582 y 573 a.C. Existe una laguna tanto en la cronología bíblica como en la babilónica. Es posible que cayera, esto dice un autor, que cayera en la locura, pero después de su campaña en el Líbano, Amón y Moab, mientras transcurría el asedio contra Tiro, esto pasó durante 13 años en esa fecha, 585 al 572, comentado por el profeta Ezequiel. Esto aparece en los capítulos 26 al 29. Lo comenta San Jerónimo y Josefo y algunas pocas tablillas cuneiformes. Que en ese periodo de 13 años es cuando no hay registro, excepto lo que se comenta ahí de esas campañas, y que luego transcurre el sitio contra Tiro. Así que muy posiblemente la locura tuvo que haber pasado durante ese asedio, que fue tan largo, se comenta, y de paso podemos leer Ezequiel, esos 26, 27, 28, 4 capítulos, que demoró tanto porque Nabucodonosor pudo tomar el continente, pero Tiro tiene una isla, y la gente se refugió en la isla y ahí no pudo penetrar. ¿No? ¿Y por qué demoró tanto? Y entonces se piensa que fue por causa de la locura. Ya él no podía dirigir las tropas con la inteligencia que él tenía para la guerra, también como lo era Alejandro Magno, los grandes generales, como Ciro el Grande también, ¿no? En este caso, tuvo que posponer el ataque a Tiro, se demoró tanto el asedio, y muy posiblemente porque está conectado con la locura. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Eso es lo que creo, hermanos, que cuando uno clama a Dios en lo más hondo del corazón. Pero para eso tiene que haber alguna conciencia, es decir, que haya entrado alguna semilla, y esa es nuestra responsabilidad. Cuanto más demos testimonio, hermanos, cuando solamente Dios puede manejar esas semillas que nosotros hemos sembrado, cuando hablamos con alguien, cuando sugerimos palabras, mira, voy a orar por ti, cálmate, que date en paz, que Dios conoce tu caso porque estoy orando por ti, y frases como esas, ¿sí? Y entonces, hay una manita levantada, yo voy a dar lugar, mi hermana, un poquito más tarde, como dijimos, es una hora de exposición, y luego entonces anotemos todas las preguntas y ahí ya vamos a comentar, con todo gusto vamos a comentar todos, sentiremos libres. Y entonces la parte que animo, hermanos, es que hagamos todo el esfuerzo que podamos para sembrar semillas en el corazón de la gente que nos rodea. Y esa semilla, aunque esté en lo más hondo de la conciencia, Dios sabe cómo traer la luz, como pasó con Nabucodonosor. Amén.
Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y aquí viene el punto. ¿Qué lección aprendió Nabucodonosor después de esos 7 años? ¿Hay cambios? Eso es lo que todos nos preguntaríamos, ¿no? Bien, hermanos, para ello hay una experiencia similar que quiero contar, parecida a la de Nabucodonosor. ¿En qué consiste la salvación por gracia? Recordemos estos textos. Los hombres son condenados, como cuenta Romanos capítulo 3, ahí están los versículos. La justicia de Dios va al rescate, Romanos 3, siguientes versículos. Y luego la vida de testimonio del rescatado. ¿Sí? El caso de Filipenses capítulo 3, nos acordamos del apóstol Pablo cuando él dice que él quedó abatido, pero luego fue rehecho. Ese testimonio que él va a contar. Porque esto va a quedar ilustrado en esta expresión muy conocida del espíritu de profecía. ¿En qué consiste la justificación por la fe? La salvación por gracia. Ella lo define así: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esa experiencia, hermanos, se la ve en Pablo, ahora vamos a mirar, y se la ve en Nabucodonosor también. Ahí es el tema que vale la pena tomar en cuenta. Dentro de la luz que tuvo Nabucodonosor, a diferencia de Pablo, que llegó a ser ministro para el Señor, ministro para los gentiles. Pero el punto, otra vez repaso las líneas para mirar aquí el concepto, ¿no? Y hacer la comparación entre Pablo y Nabucodonosor. Primero, que los hombres son condenados. Dios lo revela a través de su ley. Pero Dios no abandona al hombre. Su justicia va al rescate y luego el testimonio de ese rescatado. Como pasa con Pablo en Filipenses 3, 8, 9, recuerdan que ahora tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo, dice en esa porción de Filipenses. Bien, vamos a ver esta experiencia en Nabucodonosor y en Pablo también. Nabucodonosor humillado, el humillado bendiciendo. Saulo de Tarso humillado, el humillado bendiciendo, dando testimonio. En el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, esta cita que trae el espíritu de profecía. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. No, hermanos, ya lo está definiendo. Llega a ser el soberbio de antes. Dios lo había separado, ungido, para que sea su siervo y castigue a las naciones. Esa es la misión de Nabucodonosor. Y al decir castigar, es un guerrero que usará las armas, usará su ejército y castigará a las naciones pecadoras, como fue el caso de Josué. De hecho, hay un paralelo, hermanos, entre Josué, el caudillo de Dios, luego de la partida de Moisés, y Nabucodonosor. Ambos eran guiados por Dios para castigar naciones. Obviamente, hay mucha diferencia entre uno y otro. Josué, un hombre que tenía las leyes de Moisés, comunicación directa de parte de Dios, y él fue prácticamente intachable, impecable, en la misión que hizo en la tierra como líder posterior a Moisés. En el caso de Nabucodonosor, se lo levantó con un propósito, iba a ser el martillo de Dios, castigar a las naciones, pero siempre y cuando se reconozca que pertenece a Dios, es decir, que está en las manos de Dios, y no darle lugar a su orgullo personal, porque eso estorba los planes de Dios. Por eso dice acá que había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Ya lo había hecho antes cuando Daniel logró descifrar el sueño de la estatua en capítulo 2.
que él quedó impactado con lo que había escuchado y lo exaltó. Luego, lo mismo en capítulo 3, cuando Dios protege milagrosamente a los 3 jóvenes valientes. Lo mismo, exalta también a Dios. Y este hombre va y viene, porque exalta y vuelve a las andadas. Exalta a Dios y vuelve a las andadas. Pero en este caso, hermanos, aquí Elena White, la forma en cómo lo describe, da a entender que es una recuperación permanente hasta que fallece. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes. Ese es el mensaje que deja Nabucodonosor, especialmente a los gobernantes. Y ustedes saben, a un gobernante moderno con mayor necesidad, ¿no? Urgencia, es el que más lo necesita quizá de todos los demás. A saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos, que gobiernen en el nombre de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y si hay que castigar, hay que castigar. Esa es orden de Dios. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, y entonces ahí recuerdan cómo inició el capítulo 4. Él comienza a hablar. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y puede humillar a los que andan con soberbia. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Así termina la historia de Nabucodonosor en la Biblia. No por nada, hermanos, al revelar los símbolos de Babilonia, primeramente la cabeza de oro, que lo justificaba por la tremenda riqueza que este rey tenía. Pero luego el siguiente símbolo paralelo, y que es el único, porque después en el capítulo 8 ya no hay más paralelos con Babilonia, ni en el capítulo 11 tampoco lo hay. Pero en el capítulo 7 sí. Y se lo compara, se lo iguala, esa cabeza de oro del capítulo 2, con el león, ¿verdad? Del capítulo 7. Pero hay un detalle que se habla del león. Ahí dice que tiene 2 alas, mientras que el siguiente imperio, el leopardo griego, tiene 4 alas. ¿Sí? Significa entonces que el gobierno de Alejandro Magno, el imperio, fue mucho más rápido, es cierto, que el de Nabucodonosor. Pero hay un detalle que solamente aparece con el león. ¿Recuerdan cuál es, hermanos? Que se lo revela con las patas levantadas, por un lado, y se le dio corazón de hombre. O sea, se transformó del león que era en hombre. Tal vez vamos a repasar ese detalle en Daniel capítulo 7, solamente leer esta porción para ver, hermanos, y ponernos de acuerdo. Si algún hermano dice, pastor, yo estoy inseguro, no creo que Nabucodonosor realmente se haya recuperado del todo, y menos si va a estar en el cielo. Bueno, leamos por lo menos esta expresión. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta, o sea, parada sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es la transformación. Es así como se quiere resumir, más que el reino de Babilonia, a Nabucodonosor, porque el reino siguió siendo de terror, lo que siguió después con Babilonia y los siguientes reyes y terminando con Belsasar, el último. Así que, mis hermanos, esta lección es la que yo quisiera compartir, una reflexión sobre la historia de Nabucodonosor. Y a continuación, hermanos, quiero invitarles, quizá la hermanita que levantó la mano, primeramente ella, que traigamos reflexiones, todo lo que sea edificante de Daniel 4, incluido lo que ya miramos en la lección anterior sobre la actitud o respuesta de Daniel, cómo él se turbó, casi 1 hora, dice el texto, ¿no? Cuando se enteró del significado de la visión y la desgracia que le tenía que profetizar. Y se cumplió todo. Pero, ¿qué lección nos deja Daniel 4 en su conjunto, de cabo a rabo? Hermanos, tengamos la palabra. Si queremos opinar, sientámonos libres ahora.
la hermana Graciela tenía, creo, una consulta, ¿verdad? Hermanita Graciela, ¿tú Sí. nos escuchas? Sí, hermanito, qué interesante que ha explicado el hermano. Muy buena la explicación que estoy entendiendo ahora de Nabucodonosor, sino que me quedaba la duda más antes, pero ya me quedó clarísimo que Nabucodonosor sí se arrepintió de verdad. O sea, a las finales veo que entregó su vida al Señor. Entonces yo más antes estaba diciendo, ¿y él será salvo, no será salvo? Pero Así parece que es. sí, ¿no? Claro que no sabemos, bueno, pero por la vida que se comenta, yo pienso que sí, porque es un ejemplo también, ¿no? De arrepentimiento y todo lo que pasó, el sufrimiento también. Amén, amén. Así creemos, hermano. Así es, así es. Y será muy grato, si estamos en el cielo, ver que aparezca Nabucodonosor allí, terrible, que el que produjo la destrucción de Jerusalén. Es otro detalle, hermanos, que quiero contar, cómo tenemos que aprender a perdonar. Imagínense Daniel estar frente al rey, esto muy posiblemente fue después del año 586. Ese fue el año de la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto, cuando tiene esta experiencia de Daniel 4, ya se había producido la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto, Daniel tenía derecho a traer consigo resentimiento contra el rey que destruyó su gente, su ciudad, quizás su familia, allá en Jerusalén, ¿no? Y sin embargo, Daniel no tuvo esos sentimientos. Yo comenté en la reunión anterior algo parecido con respecto a Manasés. Manasés es otro ejemplo, segundo de Crónica, capítulo 33, que cuenta que en los 55 años de gobierno que tuvo este rey terrible, por causa de él, de los pecados que él trajo a Jerusalén, aparece la desgracia de Nabucodonosor. Él fue el que serruchó, aserró a Isaías, así cuenta la tradición. E Isaías, a su vez, en su libro, cuenta que tuvo dos hijos, ¿no? Ahí dan los nombres también de los dos hijos. Y cuando estos hijos contemplan que el rey de Jerusalén, Manasés, mata a su padre, pero luego en el cielo estarían los dos por el arrepentimiento que tuvo Manasés. Eso se sabe también, el texto cuenta, hizo una oración también. Y por lo tanto, Isaías, la víctima, y su agresor, el victimario, Manasés, estarán en el cielo por la misericordia de Dios. Pero ¿qué hacemos con los jóvenes que presenciaron el degüello, el asesinato del criminal Manasés, y que luego Dios les perdona, le perdona a él? Y ellos, como hijos, no pueden olvidar. No digo que no pueden perdonar, no pueden olvidar. Hay mucho resentimiento. Con Nabucodonosor y Daniel pudo haber pasado lo mismo, casi en iguales circunstancias, ¿no? Y sin embargo, hermanos, esa es la lección que tenemos que aprender, es no retener nuestro resentimiento, es perdonar. Si alguien nos hizo algún daño, alimentemos ese sentimiento nuevo solamente por el poder de Cristo, por su ejemplo, por la obra del Espíritu Santo, que aprendemos a perdonar a aquel que nos hizo daño y para colmo está cerca de nosotros, tenemos que orar por él y hasta nos veremos en el cielo con él si por nuestra mediación él también alcanza la eternidad y abrazarnos por siempre, pero en la tierra fue nuestro peor enemigo. Notamos, son las lecciones que tenemos que ir aprendiendo y Daniel lo muestra muy bellamente, la forma en cómo trata a su rey, y de los hijos de Isaías no sabemos, solamente inferimos que ellos sí habrán sufrido por la crueldad del rey contra su papá, el profeta Isaías, que el papá fue muy benigno, Isaías con el papá de Manasés, el rey Ezequías, muy benigno, eran amigos, pero el hijo le salió exactamente lo contrario, ¿no? Así que esas son lecciones para ir sacando, hermanos. Y así, invito, si habrá hermanos que quieran tener lecciones, mensajes de Daniel 4, todos vamos a aprender. Hermanito, disculpe, una consulta más. Sí, Esto lo que usted dice que hay que perdonar me trae a la reflexión de, yo tengo mi hermana, yo le trato a ella de dar los estudios, es un poco reacia, poco me escucha, pero como escuché la vez pasada con los hermanos que hay que orar, ¿no? Que hay que orar por esas personas que a veces no quieren saber, y eso es lo que estoy haciendo junto con mi hijito, orar por ella, porque usted que habla del perdón, mi hermana hace meses ya tuvo un encontrón con mi padre, ¿no? Por algo que él le dijo, ella se resintió. Después pasó eso también hace meses con mi hermano también
por algo que le dijo también lo mismo, ella se resiente, ¿no? Ella es muy así, que todo le choca. Entonces, bueno, son diferentes caracteres, ¿no? Conmigo, a mí, no, yo trato de perdonar así y sigo adelante, ¿no? Pero yo le trato así de aconsejar junto con la Biblia, pero ella se cierra, ella me dice, yo estoy tranquila con que ya yo no los vea nunca más y con que yo me sienta bien conmigo misma. Yo le digo, pero hermana, ese es orgullo. Yo le digo, tú, al perdonar a una persona, tú tienes que tener, estar bien con ellas otra vez. Ya si no quieres estar muy seguido, pero al menos saludarlos, ir a verlos de vez en cuando ellos te llaman y tú no quieres, o sea, tú te alejas, te apartas y eso no es bueno, le digo, porque el Señor nos enseña a perdonar aún a las personas que nos hacen daño y tampoco es algo tampoco para tanto, le digo. Entonces, ¿qué me dice respecto a eso, hermanita? ¿Cómo tratar de ayudar así a una persona que se cierra y que dice que mientras ella está bien consigo misma y de no verlos nunca más, está bien? Y yo no pienso así porque veo que su corazón está dolido aún. Claro. Contesto a mi hermana. ¿Su hermana es creyente? ¿Conoce el mensaje cristiano? No, hermanito, ella es católica, junto Claro, con su sí, esposo y sus hijos. claro. Entonces, mi reflexión es, tengamos mucha paciencia, dada la naturaleza de la gente a la cual nos estamos refiriendo. Déjeme que cuente un testimonio y tal vez por reflejo me pueda hacer expresar mejor. Mi hermano, Gerardo, que está allí, y yo vivimos una infancia muy dramática. Yo siendo el hijo mayor de 7 hermanos, lo viví muy de cerca con el hermano que me sigue a mí. Y fue el mucho maltrato que mi padre tuvo para con mi mamá. Yo era niño, calcule 7, 8 años, y ver todas esas barbaridades de mi padre para contra mi madre. Y mi corazón, yo quise mucho a mi padre, pero ya cuando fui creciendo, adolescente, nace exactamente lo contrario, un resentimiento muy grande. Y de remate, estudio teología, el pastorado, comienzo a trabajar y sin embargo tenía resentimiento en mi corazón. No podía olvidar las imágenes de las golpizas que mi padre le daba a mi madre con la manguera de lavarropas, por ejemplo, ¿no? Cosas así dramáticas. Pero yo tenía que perdonar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sacar esa cosa fea de mi corazón? Fui a ver a mi padre, allí donde vivía con la concubina, y decidí encararlo. ¿Por qué se portó así con mi mamá y mi... Él no fue malo con mis hermanos, con los hijos no, solamente con mi madre. Y entonces la mujer me dijo, ten cuidado cómo le hablas porque él está enfermo del corazón. Ok, está bien, voy a respetar eso. Cuando él me ve, cuando él llega de su trabajo, me mira y se sorprendió gratamente. Mi hijo, él me quería mucho también. Pero ahí lo encaré. Y entonces él empieza a latir el corazón, a sentirse mal. Le dije, no, yo no puedo seguir así. Ok, me retiré decepcionado. No solucioné mi problema. Y así pasan los años hasta que cuando fallece mi padre, mi hermana me llama por teléfono, me dice, papá fallecido, si tú puedes llamar por teléfono a la concubina, a los hermanastros. Ok, lo hice por cortesía, pero tenía que solucionar mi problema. Y saben, hermanos, cómo Dios me fue curando. Y es lo que pienso de su hermana, mi querida hermana Graciela. Es pensando en la naturaleza de la gente. Eh, Así como el perro ladra, pero no puede maullar. La vaca muge, pero no puede relinchar. Cada animal hace según su naturaleza. Mi padre obró según su naturaleza. Y la naturaleza de él era ser hijo del diablo. Tanto que uno de mis hermanos le quiso dar estudios bíblicos. Y él no quiso, no, esas cosas conmigo no van. Entonces eso confirmó lo que yo ya siempre vi que mi padre nunca quiso escuchar del Evangelio. Por lo tanto, yo que conozco el Evangelio, que Cristo me lava, me limpia, ¿cómo puedo tener la naturaleza de Él de no perdonar? Entonces, mirando que Él tiene su naturaleza, yo dije hijo del diablo, porque, en fin, no quiso escuchar la luz, y como el perro le es natural ladrar, para Él le era natural hacer lo que hacía. Que lógicamente uno diría, pero no, no es natural. Hay gente que no es creyente y sin embargo no son tan perversos. Es cierto eso, pero no todo se da ese fenómeno. Hay gente que realmente vienen del diablo y se portan mal. ¿Sí? Entonces, yo decidí actuar según mi naturaleza. Si para el gato le es natural maullar y para un hijo de Dios debe ser natural perdonar, cuesta. Entonces, hermanos, ahí fue que tuve un proceso en mi corazón
de oraciones, que Dios me cambie el corazón, ya siendo pastor, ¿no? De resentimiento que tenía, y es la paz que tengo actualmente en mi corazón. En el caso de su hermana Graciela, ella todavía tiene el corazón de la vieja naturaleza. Por lo tanto, exigirle, tú tienes que perdonar. No, ella tiene que cambiar de naturaleza para que pueda entender. Es decir, al perro no se le puede pedir que relinche. Sería que haga algo contrario o diferente a su naturaleza, sino que vaya cambiando esa naturaleza y solamente lo va a lograr cuando conozca a Cristo, cuando se enamore de Él, cuando quiera cambiar por el poder del Señor y la obra del Espíritu Santo para que logre ver la belleza de la nueva naturaleza y entonces entienda a los otros. En el caso de su hermana, por qué el papá se portó de la forma como se portó, el hermano se portó de la forma en cómo se portó, y ella en su corazón vea por el poder de la nueva naturaleza, de la belleza del carácter de Cristo, que es fácil ser como Jesús cuando queremos, en lugar de forzar que actúe contra su naturaleza, como era mi hermano que le invitaba a mi padre a tomar estudios bíblicos, pero mi padre nunca quiso. Entonces, yo digo esto, hermanos, pugnemos, luchemos para que nuestros amados, que no disfrutan de la libertad, como Jesús dijo, que Él vino a librarnos del pecado, ¿no? De la libertad que es perdonar, vivir sin esas cadenas que atan al pasado doloroso, que oremos para que ellos también tengan esa nueva naturaleza. El caso de su hermana, que usted ama a su hermana, que usted vea cómo le puede llevarle el evangelio, que ella disfrute conociendo el carácter de Cristo, se enamore y por ello luego quiera ser como Jesús, aprender a perdonar. Amén. 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 Gracias, Amén. hermano. Gracias a Dios. Oración, hermana, mucha oración. Sí, eso es lo que Amén. tengo que hacer junto a mi hijito. Oración. Lo digo Gracias, por hermanitos. testimonio propio también, porque a mí me pasó así con mi madre. Mucho Ay, qué resentimiento por feo. maltrato físico de Sí. niña. Ajá. Pero a los 30 años yo ya no podía con eso y le oré mucho al Señor. Le decía, ya no puedo, porque era como, yo sentía como Claro. una piedra que llevaba atrás en la espalda. Amén, amén. Saben, Y hermanos, que esta situación pasa en muchos hermanos y en iglesias también. A veces Sí. hay cosas no Ajá. resueltas de nuestra infancia, de nuestra vida, y sin embargo Sí. tenemos que ocupar cargos en la iglesia, dar testimonio, en fin, pero hay cosas no resueltas. Y estas cosas es bueno a veces traerlas, charlarlas y ver qué salidas le encontramos. Veo aquí a mi hermano Carlos, hermano en la fe y hermano en la sangre también, que levantó la mano. Adelante, Carlos. Gracias, hermano. Pablo pudo. Pablo, el apóstol, pudo. ¿Por qué digo pudo? Porque él era Saulo de Tarso y tenía un derrotero clarito, llevar a todos los que creían en Jesús, llevarlos al Sanedrín para justiciarlos y para hacerles mucho daño. Y sin embargo, ocurrió el milagro. El apóstol Pablo fue beneficiado por ese gran encuentro que tuvo con Jesús. Qué lindo, hermano, que uno pueda tener ese encuentro con el Señor, porque decir amo al Señor, pero a mi hermano que tengo al lado, o a mi madre, o a mi padre, le tengo resentimiento, duele solamente escucharlo, duele escucharlo. Y no solo le dio la oportunidad a Pablo, a Saulo de Tarso, que sabemos quién fue después, qué gran evangelista, qué gran llevador, entre comillitas, de las buenas nuevas, a tal punto que nosotros nos alegramos de esas cartas de amor, cartas de buena aventura, cartas de alegría, cartas de buen mensaje. Gracias, pastor y hermano, porque esto nos ayuda mucho a saber que así también como fue Nabucodonosor, aquel hombre que guerreó contra el pueblo de Dios, pero Dios lo usó. A todos Dios nos usa para un determinado objetivo.
llevar la palabra, compartirla con el que está a mi lado, y no solamente con el que me dice hola y chao, sino con aquel que me dice, no quiero que te cruces en mi camino. ¡Wow! ¿A ese le debo llevar la palabra? Sí, Señor. ¿Pero cómo? Si ese me maltrata, me injuria, ¿cómo le voy a llevar? Y Saulo de Tarso, ¿qué podemos decir de Saulo de Tarso? Tenía, repito, ese único y soberano objetivo de exterminar a los seguidores del camino, y sin embargo, el encuentro que tuvo con el Señor dio vuelta, y esa vuelta también la podemos tomar nosotros, nuestros seres queridos. Llevar la palabra es algo hermoso, hermanos. Llevar la palabra, ser portador, ser estandarte, atalaya, y llevar a todo el mensaje. Porque hoy estamos, hermanos, más tarde o mañana, quién sabe. Mientras haya tiempo, hagamos algo bueno. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. ¿Más comentarios, hermanos? ¿Será que tendremos más comentarios sobre el capítulo 4 de Daniel? Pastor Gustavo, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Sí. Cuando usted comenzó a dar el estudio del libro de Daniel, usted dijo que hay muchas personas que dudan de ciertos capítulos, personas que han estudiado, que son eruditos y todo, y que porque no encuentran como que el sustento histórico o los antecedentes históricos para decir que Daniel estuvo allá en tales y tales años. La pregunta mía es esta: de la etapa que tuvo el rey Nabucodonosor, de los 7 años durante los cuales Dios lo mandó como una bestia a comerlo, sí, lo reprendió para que fuera una bestia del campo. Eso sí tiene un sustento histórico, por lo menos la tablilla que usted presentó ahora con las letras esas cuneiformes, es el sustento bíblico de esa etapa de la vida de Así él. es. ¿Es el sustento Así es. histórico? Así es, sí. Sí, ese Ah, es uno. Le digo más, hay muchísimas tablillas. ahí está. El Museo de Londres y el de Berlín, ambos, trabajan mucho en las excavaciones de esa zona de Irak, ¿no? Allí pues está riquísimo. Toda la cultura, la civilización, los imperios, Babilonia en este caso, que floreció por esos lados. Y entonces se han extraído tablillas, trabajan cada año allí, pero traer gente especializada para que pueda traducirlas y luego, bueno, publicarlas y luego hacer la reflexión. ¿A qué se refiere esta tablilla? Y datarla con el año respectivo y todas esas cosas. Hace que transcurre el tiempo, como en este caso. Llevó casi 100 años, 95 años, entre que se descubrió la tablilla y luego se la publica con todos los estudios para decir esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Todavía no hay una tablilla que hable de Daniel viviendo en Babilonia, que sería ideal que aparezca una que diga Daniel, ¿no? Esperamos eso. Pero como sí han aparecido otros hechos, como el caso de Ciro, que es el siguiente capítulo, Darío el Medo es otro ejemplo, también una cosa increíble, y lo mismo Belsasar, creemos que eventualmente van a aparecer las tablillas. Por eso nos movemos con fe. Y es que así como apareció esta tablilla de la locura de Nabucodonosor, creemos que aparecerán otras para ir probando lo que Daniel pretende. Y es que Daniel vivió en los días de Nabucodonosor. Y lo que él profetizó fue para un futuro distante y no para un hecho cercano como pretenden del otro lado de los críticos. Y es que Daniel vivió en el siglo II y escribió todo un artificio para hablar de Antíoco IV. Tanto, hermanos, que déjeme que ilustre este tema, ¿no? Con respecto a Daniel 11 y este predicador adventista que introduce el Islam en su interpretación literalista de 11, del 40 al 45, ahí dice, ahí está el Islam. Y con las noticias modernas, los medios de comunicación que van hablando de la guerra, entonces ahí está la guerra que ya estaba profetizada en Daniel 11, 40 al 45. Entonces, al hablar así del Islam, como este hombre habla,
Los hermanos enseguida entran, enganchan y todo esto. Pero aquí hay un problema, y es la interpretación literalista que este hombre hace. Dice, así tiene que ser, literalista. Pero ocurre que esa interpretación, hermano, a la luz de los verdaderos literalistas, porque esta que trae este señor, este pastor, es cuasi, es una mezcla rara, un refrito, podemos decir, porque el genuino literalista son los preteristas, y esta gente no perdona. Esta gente dice, si vamos a hablar de literalista, es algo parecido, déjeme que lo ilustre, con aquellos hermanos que pretenden ser judíos mesiánicos, ¿no? Pero son latinos. De hecho, yo tuve contacto con 3 de ellos, 3 rabinos en Los Ángeles, para, en fin, mis clases de hebreo que tenía con ellos, pero ellos eran uno guatemalteco, los otros 2 mexicanos. Pero ahora estoy en contacto con un genuino judío, en un rato más nos vamos a ir a ver con este señor, y él es judío, y judío mesiánico, y él cree en Cristo. Y me alegra, quiero conocerlo más y todo. Y entonces, cuando él habla de los otros que pretenden ser judíos mesiánicos, pero son de origen latino, dicen, no son, que se llaman de otra cosa, pero no son judíos. Practican cosas de judíos, pero no son judíos. Con el caso de los literalistas, lo mismo. El verdadero literalista son los preteristas. Y ellos ven a Antíoco IV, aún en Daniel 11, 40 al 45. Ahí lo ven. Dicen, Daniel cuando lo escribió los días de los macabeos, o un poco antes, y entonces ahí, cuando él vio dice el texto en el 40 y 41, el rey del sur que ataca al rey del norte, y el rey del norte con sus carros, jinetes y caballería, etcétera. Ese es Antíoco IV, atacando la tierra gloriosa, y ataca todo, hasta que llega al monte glorioso, que es la vieja Jerusalén, la antigua de ese tiempo. Y llega luego Miguel, que es el nombre simbólico para el arcángel Gabriel. Esa es la interpretación preterista. Entonces, hermanos, cuando entramos en eso, obviamente, los historicistas que somos nosotros, que sí creemos en Daniel, que vivió en los días de Nabucodonosor y de Ciro, esto sería siglo VI antes de Cristo, y que profetizó a largo alcance hasta nuestros días, y más allá con Miguel que se pone en pie, y no la interpretación preterista, que hasta termina en Daniel 11 diciendo lo que acabo de decir, que es Antíoco IV, y Miguel, que es el arcángel Gabriel, que se pone en pie, que le da el nombre Miguel, pero es el arcángel Gabriel. No, hermanos, por eso Dios va a ayudar a aquellos que aman la profecía de Daniel en este caso, junto con Apocalipsis, que aman y luchan para que el libro salga a luz. Creamos en él y eventualmente aparecerán las tablillas, como esta de los 7 años de Nabucodonosor. Van a aparecer otras, pero ¿acaso tenemos que esperar a que aparezca la tablilla para creer? ¿Por qué no creemos? Ya que Jesús mismo dijo que Daniel es el profeta. Mateo 24:15. Como dijo el Daniel el profeta, y le llama profeta, el que le entienda. Entonces, si Jesús cree que Daniel es un profeta, ¿por qué yo no habré de creer que es un profeta genuino, como pretende, que vivió en los días de Nabucodonosor y Ciro? Y no como enseñan estos preteristas literalistas, que yo los escucho, o prefiero escucharlos, que a este otro que es una mezcla rara. Por eso saqué el ejemplo de los judíos mesiánicos, ¿no? Que el genuino es una cosa y los que pretenden serlo no tienen comparación con estos genuinos. Acá lo mismo, los verdaderos literalistas son los preteristas. Estos otros, como este señor que predica, que trae Daniel 11, 40 al 45 en forma literal para los últimos días, no, hermanos, no se trae literales para los días antiguos. Lo literal es si vamos a ser historicistas a lo largo de los siglos, creyendo a Daniel tal como él enseñó. Interesante. Amén. Pastor, tengo una consulta. Tú comentaste al comienzo sobre una experiencia que tuviste estos días con respecto a este pastor. Creo que eso yo lo escuché en otros lugares sobre aspectos de una nueva teología que se está acercando al mundo adventista laico, ¿sí? Y que si nosotros no nos preparamos, no nos ilustramos y estudiamos este tema, muchos serán entrampados, ¿no? El tema de lo que comentaste sobre la literalidad del movimiento islámico en la última generación, como si fuera que es una parte de la escatología bíblica adventista,
En su momento sabemos que los pioneros también tuvieron un dilema similar, ¿no? Así es. Y ahora se está repitiendo la historia. ¿Tú cómo crees que una persona podría, una persona común, digamos, no el que tenga un título teológico, sino el que estudia a nivel laico, como nosotros, pueda estar preparado para encontrarse con estas personas que muchas veces ellos arremeten en la congregación, en la iglesia, no tanto por su conocimiento, sino por su autoridad? Es decir, tú me vas a creer a mí porque yo soy el pastor, no porque yo te lo pueda probar con la Biblia, porque eso, según las doctrinas o la teología adventista, no tiene fundamento. A menos que torzamos, ¿sí?, la interpretación bíblica adventista y le demos otra forma, como lo están haciendo los que están ordenando a la mujer al pastorado, lo que están haciendo en la teología de la última generación, es decir, tuercen las escrituras para su propio beneficio o perdición. ¿Qué impresión te deja a ti todo lo que te acabo de comentar? Porque a mí me preocupa mucho que muchas hermanas y hermanos, cuando venga alguien que se prerrogue tener un cargo dentro de la iglesia y por el cargo te diga, tú tienes que creer esto ahora. Y muchas Sí, veces cuando nosotros caemos en ese error de creerle porque lo dice él, esto es solamente que uno abre la puerta para que después venga el segundo y el tercero y el cuarto engaño y se termine en apostasía. sí. Con gusto contesto. Esto tiene que ver con a qué fuente de autoridad vamos a reconocer. En el caso de los adventistas tenemos una doble fuente de autoridad. Ahora comento, pero para compararlo e ilustrarlo, lo comparo con los católicos y los judíos. Los judíos tienen una doble fuente de autoridad, que es la ley escrita, sería el Tanaj, le llaman ellos, que es el Antiguo Testamento, y la ley oral, que sería la Mishnah y el Talmud, que se transmitió oralmente. En el caso de los católicos tienen una triple fuente de autoridad. Lo que dice la Biblia, la Biblia entendida desde la Vulgata latina con los apócrifos. Luego, la tradición de los santos, lo que hayan dicho San Agustín, San Jerónimo, todos los santos de la antigüedad, y el magisterio ex cátedra del Papa. Esa es la triple fuente de autoridad. En el caso del pueblo adventista, pues rechazamos la palabra del hombre. En el caso de los judíos, la ley oral, o sea, la Mishnah, que es una diferencia que tengo con este amigo rabino que le estaba contando. Él todavía es cristiano, pero por su tradición judía sigue valorando la ley oral. Y yo no, directamente tengo que conversar con él porque ese es el ánimo, que él tenga más luz y vea la ley oral como Jesús la miró, tradición de los hombres. Recuerdan Marcos 7, cuando los judíos le decían, ¿por qué no anda conforme a la tradición? Esa era la ley oral. O sea, si ellos lo decían, era voz de Dios. Con los católicos ya dije. En el caso de los adventistas tenemos un problema similar, que es la voz de los pioneros. Sigue siendo voz de hombre. La Biblia y el espíritu de profecía es suficiente autoridad. Una se llama, le llamamos así con una palabra teológica, norma normans, que es la Biblia, y norma normata, que es el espíritu de profecía. Una tiene una vigencia universal para todos los seres humanos, la Biblia, empezando por los adventistas y todo el planeta. Pero la norma normata tiene autoridad solamente para los adventistas, de modo que no podemos traer el conflicto de los siglos y decir, así dice el conflicto de los siglos, por lo tanto crean acá, como hacen los mormones, con el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla del Gran Precio, que son libros sagrados para ellos, pero a la misma altura de la Biblia y la imponen como tal. ¿Sí? Entonces, si tomamos la Biblia y el espíritu de profecía como nuestra revelación y la verdad que Dios quiere para cada uno de nosotros, pues sigamos atendiéndonos o ateniéndonos a ella, a la Biblia y el espíritu de profecía. Y en este caso, cuando aparecen interpretaciones
como el caso del Islam. Y voy a tomar la voz de los pioneros. El caso de Uriah Smith. Elena White tuvo diferencias con él y con el marido, Jaime White, en la discusión de la interpretación de Daniel 11, porque Uriah Smith sostenía que Turquía, y entonces que iba a ser entre el reino del sur y el reino del norte, y Jaime White, en la Review Herald publicaban ambos, era el pensamiento opuesto. Y Elena White dijo, por favor, traten de armonizar, porque no es sabio mantener una diferencia de opinión entre ustedes, que son dos grandes líderes, que uno cree de una manera, el otro cree exactamente lo opuesto, y tenía que ver con Turquía. Porque ese argumento me lo está trayendo uno de los seguidores de este predicador del Islam, ¿no? Me dice, fíjese cómo lo que dijo Uriah Smith en su publicación, y sin embargo, me dijo así 80 años más tarde, seguimos creyendo, y que los pioneros y todo. Entonces, ahí es donde vamos a repetir la historia de los judíos y de la Iglesia Católica, acerca de la fuente de autoridad. Creemos en la Biblia y el espíritu de profecía. La hermana White no se expidió sobre el tema de los islámicos en los últimos días, no hay escrito. El Islam solamente va a aparecer en Apocalipsis 9, en la historia de la quinta y sexta trompeta. Ahí sí está el Islam. Y termina en 1840, ahí se acabó. Pero es aquí que voces nuevas, como tú dices, que están apareciendo. Efectivamente, el literalismo del Islam. No diría que esto está orquestado, por ejemplo, que los jesuitas y cosas. No, hermanos, aquí la mente humana se libera. No le hacemos caso al espíritu de profecía, a la Biblia y al Espíritu Santo que nos dice, métete a estudiar. Pero es que el pionero lo dijo así, y Uriah Smith lo dijo así, etc. El caso del continuo, por ejemplo, de Daniel 8, 11, 12, 13. ¿Qué representa el continuo? Según Uriah Smith, siguiendo la línea de William Miller, es el paganismo del Imperio Romano. Pero mirando más claramente, entendemos otra cosa. Entonces, en esa diferencia de opinión, podemos diferir en el texto bíblico, pero no necesariamente usar, es que el pionero lo dijo, porque entonces, ¿a quién le vamos a dar fuente de autoridad? El caso, por ejemplo, de la naturaleza humana de Cristo, si prelapsaria o postlapsaria. O el otro caso sobre la teología de la última generación, ¿no? Incluso creo que hay una pregunta al respecto también. Yo invito, hermanos, a que leamos los textos, el espíritu de profecía, e incluso más. Yo suelo usar una expresión que es la inteligencia artificial de los adventistas, esa aplicación de Elena White, que está en inglés, pero tiene traducción en español. Está en el Play Google Store, uno lo puede ahí ponerlo en el celular, y ahí buscar, y ya aparece de todo hay ahí, ¿no? Pero no lo hemos usado suficientemente para ver cuánta luz podemos sacar de allí, ¿no? Con respecto a este tema de la teología de la última generación, claro, no sé, hermano Gerardo, cuál sería tu posición, no vamos a discutirla acá ahora, pero sí hay hermanos que están predicando, no necesariamente imponiendo, sino que se conozca. Entre los de arriba, Mark Finley es uno, más abajo Esteban Bor y otros predicadores. Pero hay otros exactamente opuestos. Alejandro Bullón es uno, que lo rechaza con su hijo Rubén Bullón. Que cuando se trata el tema del perfeccionismo en los últimos días, ese tipo de planteo, ¿no? Entonces, es cierto que vamos a tener una mezcla de interpretación, y ahí es donde el hermano necesita estar firme en sus convicciones, leyendo, como tú dices, ¿cuál sería la autoridad? La autoridad es el Espíritu Santo y la vida consagrada, dedicada al Señor, y pedir que Dios tome ese corazón y usar el texto. Yo suelo decir esto en mis reuniones, cuando los hermanos están muy humildes y dicen, no, pero si el pastor, hermano, eres tú con el texto bíblico. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, esa es la autoridad que tú necesitas, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo en ti usando esa Biblia para que tú digas lo que tú sientes. Lógicamente, sé humilde si hay un comentario que merece matizarlo, corregirlo, reorientarlo. Si eres humilde, vas a escuchar y ahí lo miras y ya sigue adelante con esa autoridad que Dios te da por el Espíritu Santo, usando la Biblia y el espíritu de profecía. Y así creo, hermanos, que podríamos evitar que estos predicadores con autoridad, ayer yo les conté, me pasó esto, nada menos que en la Santa Cena, que tuvo que hablar y luego me llamaron por teléfono cómo yo me sentía al respecto.
¿no? Yo, hermanos, agradezco que Dios me dé el privilegio, obviamente, de predicarlo, enseñarlo, pero no solamente yo, hay mucha gente que quiere saber. Y en los días finales, mirar Daniel 11, 40 al 45, a la luz de Apocalipsis 13, 14, ahí hay luz, especialmente aquello que dice el monte santo glorioso final de Daniel 11, 45 con 14.1, el monte de Sión, el Cordero o Miguel y los 144.000. Mirar allí la luz que Dios quiere para nosotros, para que estemos confiados, seguros que Dios da las profecías para que su pueblo se prepare y aún los líderes que dicen tener conocimiento, cargos, autoridad, sean humildes delante de Dios. Y si hay errores, como pasa con estos dos predicadores que hice mención, padre e hijo, en la forma en cómo señalan que esto es satánico, hermanos, que haya corrección a tiempo, porque Dios no va a disculpar, a todos nos va a tratar por igual, sin acepción de personas. Y especialmente con los líderes va a empezar desde arriba, lo que sería el juicio investigador y el sellamiento. Así que en nuestro caso, hagamos como Nabucodonosor, que después de la locura fue muy mansito, muy humilde, así alabó a Dios y así creemos que terminó para heredar el cielo. Amén. Sí, estoy de acuerdo contigo, hermano, porque uno de los grandes dilemas que tenemos hoy dentro de la iglesia adventista, por la cual están pasando demasiada apostasía, es el tema de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Siempre dijimos que la iglesia adventista fue conocida durante mucho tiempo como el pueblo de la Biblia o el pueblo del libro, ¿sí? Eso ya es pasado. Tú mencionaste el tema de los pioneros y yo enseguida lo relaciono con los expositores del antitrinitarismo, Exactamente. ¿no? Sí. Que ellos se basan exclusivamente en los pioneros que no fueron inspirados, ¿sí? Y alejan la palabra de Dios y alejan los testimonios y la única autoridad para ello era lo que pensaban los pioneros en ese aspecto, ¿sí? Y es muy lamentable porque hay muchísima gente que les cree. Bueno, hay gente que les cree porque no estudian la palabra y no le dan la autoridad correspondiente al autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, Amén. ¿sí? Lamentablemente. Sucede exactamente lo mismo con el tema de la teología de la última generación, que es muy acomodaticia a un corazón no convertido, que no quiere convertirse. Es decir, quiere el cielo, pero la conversión será algo involuntario, innecesario, pero no de mi parte. Dios tiene que convertirme al final, cuando llegue a la segunda venida, me toca, me dice, tú ahora te vas a transformar y vamos para el cielo. Tal vez, Gerardo, tal vez corregiría, yo creo que estás diciendo correctamente, pero quizás los términos usados, si ese concepto que tú dices refleja la teología de la última generación, más bien refleja lo opuesto, los que rechazan la teología de la última generación o impecabilidad de los 144.000. Aquí estoy leyendo, o si tú quieres leer, Ivette, el comentario que hace nuestra hermana Sí, bueno, Conchi. estoy diciendo en pocas palabras que yo apoyo la impecabilidad y la perfección antes de la segunda venida de Cristo en términos Exacto. absolutos. En eso consiste la teología de la última generación. Bueno, claro, los que están en contra de la teología de la última generación Exacto, son los que están diciendo que no hace así es, falta, Sí, que pecaremos. así no es, hace falta una santidad, así es, no hace falta que tengamos el carácter de Cristo así es, así es. antes de la segunda venida de Cristo, que seremos Así, pecadores, o sea, Ujú. tendremos contacto con el pecado. Y la pregunta que a mí nadie me puede responder de toda esta gente es, ¿qué diferencia tenemos nosotros con los impíos, así es. ¿no? Delante de Dios? Haya o no haya intercesión. O sea, ¿qué diferencia hay? Si voy a estar en la misma condición delante de Dios que un impío que ya está Así es, marcado, que está poseído, que ha sufrido las 7 plagas, etcétera. No hay así es. ninguna diferencia. Leo Sí. una pregunta de la hermana Conchi, dice, ¿la teología de la última generación es bíblica? No, pero actualmente hay voces que dicen que pecaremos hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, confundiendo naturaleza caída con pecado. Ha entrado la teología del pecado original en el adventismo. La victoria sobre el pecado no es nuestra, es de Cristo.
es de Cristo en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muy correcto lo que dice la hermana Conchi. Por eso, a la hora de distinguir entre lo que es se llama así teología de la última generación, hubo gente que le buscaba alguna definición. Había otros que decían la teología de la vindicación del pueblo de Dios, una expresión, otra de la vindicación del carácter de Dios. Hubo voces hasta que prevaleció esta, que viene más o menos de un escrito de Andreasen, que es L.M. Andreasen, que publicó su libro El Santuario, por los 1937. En el penúltimo capítulo de su libro El Santuario trata de este tema de los santos de la última generación que llegan a ser impecables. Lógicamente tiene base bíblica los 144.000. Por eso yo prefiero usar la expresión, en lugar de teología de la última generación, la equivalente de la impecabilidad de los 144.000. Eso es bíblico, no está aprobado en la Biblia, no lo vamos a contradecir, es exactamente lo mismo. La última generación debe llegar antes del cierre de la gracia a una impecabilidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo no sé. Solamente sé que hay que luchar y que es una trampa creer, como predican estos dos predicadores, padre e hijo, que yo mencioné, que ustedes saben quiénes son, creer que al citar el texto de 1 de Corintios 15, que seremos transformados en ocasión de la segunda venida, en consecuencia, al tener nuestro cuerpo caído, naturaleza carnal caída, seguiremos pecando. No es que uno quiera, seguiremos pecando hasta que se nos dé un cuerpo nuevo en la segunda venida y ahí ya no pecaremos más. No, hermanos, eso es una trampa, porque el pecado no depende de este cuerpo, depende de esta mente, porque estando con cuerpo pecaminoso, pero mente conectada a Dios, consagrada, como pasó con Enoc. Enoc tenía naturaleza caída y sin embargo se fue al cielo. Prueba que Dios puede llevarse a sus santos con naturaleza caída como estamos acá, Él luego la va a transformar, como en la segunda venida nos dará un cuerpo nuevo, pero no que porque tenemos cuerpo pecaminoso necesariamente debemos cometer pecados, no, es una trampa, y especialmente olvidando que el cierre de la gracia está a las puertas, en algún momento va a cerrar la gracia, termina la intercesión de Cristo, y allí, hermanos, no cabe aquello que no puedo evitar de pecar porque estoy esperando que Jesús me cambie el cuerpo en la segunda venida y ahí sí ya no voy a pecar, que es lo que predican estos dos, padre e hijo. No, hermanos, eso es una trampa mortal, porque el hermano que cree eso, en lugar de luchar contra sus tendencias, sus pecados, sus debilidades, hasta cuando se ponga el cierre de la gracia, Dios quiere sellar a la gente. Y ya luego que están sellados, se cierra la gracia, Dios promete que no van a pecar. Ya siempre citamos la cita esta de manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850, que Satanás sabe que tiene poco tiempo y que el sellamiento del pueblo de Dios los pone más allá del alcance de su poder. Cuando la gente está sellada, ya no los puede tocar. Y entonces ahí es donde hará lo posible en la mente del creyente, que se desanime, que recuerde que no todos los pecados están confesados, que abandone. No. Por eso es que ahora es el tiempo de confesar, de abandonar, de luchar con nuestras, no solamente pecados, las tendencias también, de modo de que el juicio investigador de los vivos seamos aprobados, seamos sellados, predicar, reciben la lluvia tardía, el fuerte pregón, y ya luego se cierra la gracia y caen las plagas, pero la promesa es que no caen sobre gente con naturaleza humana caída, y hermanos, las tendríamos todavía porque en el tiempo de angustia lo que uno recuerda en la conciencia son pecados cometidos. No tenemos naturaleza santa todavía, inmune, libre de pecado. No, están muchas cosas feas en la conciencia y que luchando permanentemente Dios va puliendo, purgando como con fuego, hasta que en la segunda venida se nos da un cuerpo nuevo, pero el carácter fue forjado primero, no el cuerpo. Por eso, y traigo la cita, si a alguien le interesa, en el Hogar Adventista, página 12, ahí trae la hermana Juan una cita muy clara de que el carácter no se cambia en la segunda venida. Lo tenemos que haber edificado antes, haberlo cambiado antes. Por eso, hermanos, este tema de la impecabilidad de los 144.000 es algo que se está predicando recientemente, es cierto, por el hecho de que la ley dominical se nos viene encima. Entonces, hay que hablar de los 144.000. Tenemos que sacar a palestra este tema. Antes, Elena White decía que no era un tema prominente en sus días, cuando ella escribió por los 1910, por ahí. Es cierto, pero ahora, hermanos, urge que este tema salga, especialmente porque si viene la ley dominical, el sellamiento y luego el cierre de la gracia,
los que no han captado el tema y han luchado especialmente, corren gravísimo peligro. Pero es que hay, perdonad que os interrumpa, pero es que hay desde a nivel de liderazgo una lucha continua contra esta idea de la impecabilidad. 144.000, desde arriba se está diciendo que pecaremos hasta último momento, Así es. que esto es legalismo. No es legalismo, no estamos diciendo que pecaremos por nuestros esfuerzos. Dejaremos de pecar por Cristo habitando en nosotros, por el Amén. Espíritu Santo. O sea, no es legalismo en absoluto. Es Amén. todo lo contrario, es reconocer el poder de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, desde arriba, y se hace promoción de este libro que han escrito desde Andrews, ¿no? Que en la teología de la última generación, incluso yo no conozco bien la biografía de Andreasen, pero por lo que tengo entendido, bueno, se intenta como desprestigiarlo diciendo que sacó esta teología porque se molestó porque no lo invitaron a contribuir a un libro no sé si era preguntas sobre doctrina o algo Así es. así. Sí. Y se ve que el Leroy Froome le tenía, no sé, lo que yo he oído, ¿no? Entonces se intenta echar barro sobre alguien que yo pienso que era un siervo de Dios y diciendo que eran cuestiones personales lo que le llevaron Y además es que no es una idea de Andreasen, es algo que está en la Biblia, está Amén. clarísimo. Así es, hermano. Así es. Es la Gracias por victoria, en aportar. Apocalipsis habla de victoria, los que vencieren, o sea, no se está hablando de... Y de hecho, los que pecaron, nuestros primeros padres, no tenían naturaleza pecaminosa, pecaron estando con una naturaleza no caída, o sea, no es necesario tener naturaleza pecaminosa para pecar, ¿no? Exactamente. Y lo opuesto también. No es necesario tener naturaleza perfecta, santa, para no pecar. Ujú. Satanás y sus ángeles tenían naturaleza perfecta y pecaron. Adán y Eva tenían naturaleza perfecta y pecaron. Por lo tanto, no tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestras decisiones. Porque en el cielo, Satanás, siendo perfecto y puro, decidió pecar. Adán y Eva Sí. decidieron pecar. Pero hay gente con naturaleza pecaminosa que deciden no pecar, como fue Enoc, como fue Job, Elías, como fue José frente a la tentación. Entonces, esa actitud de la que nosotros tenemos que mirar, que Dios bendice a sus hijos, que luchan contra el pecado en su naturaleza pecaminosa, hasta que en el cierre de la gracia, Dios les va a cuidar a ellos y mostrará ante el universo que tiene 144.000 gente con naturaleza pecaminosa que decidieron no pecar. Y ellos serán el gran trofeo para Dios. Así que, hermanos, agradezco mucho, hermana Concha, y agrego esto, cuando se nos pregunta, ¿y con qué autoridad tú enseñas? Y tú dices, si tienes que preguntarle al pastor. No, hermanos, su testimonio, Conchi, para quienes le escuchan, basados en la Biblia, en lo que dice la hermana White, es suficiente autoridad. Así tenemos que hablar, hermano. Hablar Claro. citando los textos y decir, así enseña el Señor, escuchemos y hagamos caso. Amén. En Hay el un... deseado de todas las gentes también habla de que Jesús no dispuso de ninguna ventaja sobre nosotros para poder vencer el pecado más que su conexión con Dios. Dice, Él ha puesto a nuestro servicio todo el poder del cielo para que nosotros podamos vencer como Él venció. Amén. O sea, si Amén. quiere decir que hemos de esperar a que Él venga para dejar de pecar, lo único que nos llevaremos a la tierra nueva será nuestro carácter. Si no lo hemos madurado aquí, Dios no va a ir con una Amén. varita mágica y lo va a cambiar. Eso atentaría con nuestra libertad. Amén. Amén. Muy interesante. Volviendo al tema del libro del pastor Andreasen, quiero hacer un pequeño comentario porque estuve leyendo, yo leí ese libro y leí el último capítulo por un compromiso que quería informarme. Y nosotros debemos entender que este libro del pastor Andreasen, El Santuario y su Servicio, es un libro que está íntegramente fundamentado en la Biblia y en los testimonios y el contexto de la posición de él, de la impecabilidad del remanente de los 144.000, se basa en el concepto y principio de las revelaciones de la sierva del Señor, bíblicamente, como lo acaban de decir ustedes, sobre la vindicación del nombre de Dios. Satanás ha acusado durante 6.000 años a Dios en el universo de que la ley no se podía cumplir. Y esa acusación, cuando Cristo vino, él mantiene la acusación, la hermana Juárez lo explica, porque dice, él era Dios. Por eso él no pecó, pero la raza humana, todas pecan, todas pecaron, no pueden no pecar.
Por eso Así la es. ley no se aplica a lo que sería la promesa de Dios de la impecabilidad. Entonces, Dios se reserva al final de la historia la peor versión de la Así es. especie humana, la más degradada, la más enferma, la más volátil en todos los aspectos, para refutar los argumentos de Satanás, porque el nombre de Dios tiene que ser vindicado. Y Amén. los Amén. 144.000 en esta naturaleza caída probarán al universo que se puede vivir en perfecta armonía con la ley de Dios, en la gracia y en el sacrificio de Cristo, en la sangre y en la gracia del Señor, que se puede vivir sin pecar con esta naturaleza. De ahí surge la impecabilidad de esta, pero porque Dios, antes de que termine el conflicto cósmico, el plan de la redención, Él tiene que demostrarle que todas las acusaciones de Satanás son falsas. Y lo va a hacer con esta última generación, que son los 144.000 que vencen a Satanás, a la bestia y al falso profeta juntos. Así es. ¿Sí? Por un sellamiento que nosotros entendemos que viene al final del tiempo de la gracia, y que esa prueba es la prueba testigo por las edades sin fin de que Dios tenía razón. Amén. El pecado es un intruso, el pecado es un misterio, pero el pecado también es una decisión, Así es. Así es. ¿no? Y Quiero dejar, no sé si Carlos, eso, que tiene la eso manita lo levantada. fundamenta Andreasen. A mí me encantó leerlo, porque lo recomiendo, y creo que el hermano Carlos también levantó la manita. Sí, decir que en estos tiempos estamos avenidos a decidirnos Más si fuerte, por lo Carlos. que dice, si por lo que dice la Iglesia o por lo que dice la Biblia. Y Amén. debemos estar curtidos, ávidos lectores de la palabra de Dios, en ser lectores, tanto más hacedores, de lo que dice la Biblia. Notablemente la Biblia es explícita, clara, dice, como dice Timoteo, útil para todas estas cuestiones que estamos hablando. El tema es que cuando cae en personas que son líderes oficiales de la iglesia, uno se pregunta, ¿y a quién sigo? Si al hermano líder de la iglesia, a donde por otro lado yo asisto, y donde hace un año atrás una predicadora dijo desde el púlpito, ni se les ocurra tener charla con algún seguidor de la teoría de la última generación. Yo hasta entonces solamente atiné a abrir grande los ojos. Me sorprendió. Vaya Es, manera para, es oficialismo para, entonces esa posición. claro, vaya manera para acercarse, ¿no? Con esa tesitura. Entonces, Jesús, entre los días más aciagos de su vida, que fue la tentación, entre su defensa estuvo el escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, para que este hermano que habla dijera esto, tengo que estar bien curtido, leer la palabra para que al más alto eclesiástico de la iglesia sepa decirle, hermano líder, pastor eclesiástico, mire, escrito está, así dice la Biblia, no lo que dice el hombre. Pero hermanito, usted debe obedecer. ¿A quién? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Por eso creo que esto nos debiera llamar la atención para que seamos más asiduos lectores y aprendedores también de lo que dice la palabra de Dios. Eso. Amén. 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 Gracias, Carlos. Gracias. Muy interesante la reunión. Gracias, pastor. No sé si alguien tiene más al comentario, duda, pregunta, aporte. Solo un apunte que se me acaba de venir a la cabeza, el caso de Job. Job sería un ejemplo de lo que serían los 144.000, Amén. porque Es cierto.
porque él vindicó el carácter de Dios. Dios le dijo a Satanás, ¿no ves que él es justo, obedece mi ley a pesar de que tú me has incitado contra él, etcétera, etcétera? Pues yo creo que los 144.000, aunque como decía el hermano Gerardo, ¿no? Estamos en una etapa de degeneración, yo pienso, masiva, ¿no? De la especie, de falta de valores, etcétera, pues esta generación tendrá que vindicar el carácter de Dios delante del universo, con la Amén. gracia de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Y lo interesante del caso de Job es cómo Dios lo vindicó, lo justificó ante el universo. Y en el caso de los 144.000, lo mismo. Por lo tanto, hermanos, nos movemos por fe. Amén. Si hay una condenación humana, como pasaba con los amigos de Job, que condenaron al amigo, y hoy pase lo mismo con líderes de la iglesia, pastores, hermanos, que no entienden esta doctrina y dicen, pero esa es una doctrina satánica, tú te metiste en algo que no, y etcétera. No es muy diferente de la acusación de los amigos de Job. Y entonces uno se mueve por fe, como decía Carlos, guiándose por la sola palabra de Dios, los textos que ahí enseñan, y que apuntan, hermanos, a lo que ya Dios, por medio de Pablo, había dicho, textos como Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Dios quería que su iglesia llegara a ese nivel. Así Y es. vamos camino a ello, pero hermanos, tenemos que obedecer sus mandamientos, su ley, en medio de una apostasía, de críticas, de gente que tiene el micrófono en la iglesia, que dice, tú no vas a hablar de estos temas, te prohíbe que saque. Mire lo que dijo Padre e Hijo sobre el tema. Le llama satánico. Hazle caso, ¿no? ¿Acaso tú no amas lo que a la obra que ellos han hecho? No, hermanos, aquí no es palabra de hombres. La Biblia dice, hagámosle caso, todos, hasta incluida esta pareja de parientes también. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos, leamos mucho la palabra de Dios, y en ese sentido, Daniel nos ayuda a entender las profecías y especialmente comportamientos humanos y emociones. Uno de ellos es el de Daniel perdonando a este agresor, como fue Nabucodonosor. Así nosotros, que more el Espíritu Santo en actitudes positivas, emocionales, perdón, comprensión, paciencia. A veces uno se enerva, se sale todas las cosas feas de adentro por las circunstancias externas. Todo eso hay que controlar, dominar. En ese sentido, Daniel y sus amigos son un ejemplo para nuestra generación también. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muy interesante el tema. Te agradecemos por tu tiempo y a todos los presentes también. Esperamos encontrarnos nuevamente el próximo domingo, Dios mediante, con el capítulo 5, ¿verdad? Así es, ya arrancamos con el 5. ¿Cómo no? Ahí miraremos historia también, muy interesante. Amén, amén. Bueno, si tú quieres terminar con una oración. Muy bien, hermanos. Inclinamos el rostro y oramos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro que tuvimos del estudio de la palabra de Dios, Daniel, capítulo 4. Rogamos, Señor, la unción del Espíritu en nuestros corazones. Ayúdanos a entender más y más perfectamente el plan que tienes para nosotros en estos últimos días. Que imitemos aquellos grandes hechos de la antigüedad como fue Daniel, sus amigos, su carácter frente a la adversidad, que aprendamos lecciones de aquellos gobernantes que cometieron gravísimos errores, y más lo que iremos viendo en los siguientes capítulos, y especialmente en los días finales cuando tenemos que levantar en alto la ley de Dios, como Jesús que enseñara en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Y Dios quiere que esa ley se implante aquí en la tierra y lo hará por medio de sus santos que vindicarán el nombre del Señor. Querido Padre, guárdanos a cada uno, perdónanos nuestros pecados, ayúdanos a continuar en la edificación del carácter. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. El Que Señor Dios le nos bendiga bendiga. grandemente. Feliz semana, gracias. Para Semanas todos. a todos, hermanos. Fuerte abrazo. Amén. Gracias, pastor, y Muchas a todos gracias, los hermano. presentes, y que el Señor les bendiga grandemente. Feliz semana. Amén. Buena Amén. semana, Dios. Muchas gracias.